vamos a empezar a estudiar hoy son criterios de convergencia. Voy a poder determinar si una integral converge o bien diverge. Y si converge no voy a encontrar el valor, a diferencia de lo que hicimos la clase pasada, sino que solo me interesa ver si converge o diverge. Vamos a iniciar viendo integrales con dos tipos de funciones. Entonces, las primeras son integrales con funciones exponenciales. El teorema me dice que una integral de una función exponencial es una integral impropia de primera especie de a hasta más infinito r a la x de x, la cual va a converger siempre y cuando la base de mi función exponencial esté entre 0 y 1, mientras que la integral que va de a hasta más infinito de r a la x de x, pero donde la base es mayor o igual que 1, va a diverger. Ahora, ¿por qué esto pasa? Porque si ustedes recuerdan, la integral de r a la x de x tiene esta forma. Entonces, esta función evaluada más infinito menos la función evaluada en a da 0 menos r a la a sobre el logaritmo natural de r. O sea, eso va a converger. Mientras que si lo hacemos con la otra, cuando la base es creciente, no va a converger, porque vean que la creciente cuando tiende a más infinito, diverge. O sea, daría más infinito menos algún valor numérico. Vamos a hacer este par de ejemplos para analizar la convergencia o la divergencia de estas dos integrales. Vean que nuestro objetivo es ver esta integral como una integral que tenga la forma de una función exponencial, o sea, un r a la x. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para convertirla en esa forma? Separar 2 a la menos 3 de 2 a la x. Correcto, o sea, trabajar con las leyes de potencias. Entonces, esto lo convertiríamos en esto. Ahora sí, estos son constantes, ¿verdad? Las podemos sacar de la integral y obtengo 2 a la x sobre 5 a la x de x. Ahora, 2 a la menos 3 lo puedo pasar al denominador como un 8 y el 5 a la menos 1 al numerador como un 5. Y esto sería 2 quintos todo a la x, ¿verdad? Porque si tienen el mismo exponente, yo puedo ponerlo de esta forma. Entonces, ven que este ya tiene la forma que andábamos buscando. ¿Qué pasaría con esta integral? Converge. Es convergente, sí. Sería convergente. Exacto. ¿Por qué converge? Porque está entre 0 y 1 el r, ¿verdad? Vamos con la segunda. Arriba tenemos una suma. ¿Qué hacíamos en esos casos? Hacemos dos integrales. Exacto, separarla en dos. La primera sería 3 a la 2x sobre 5 a la x menos 1. Y la otra, la integral de 0 más infinito de 1 sobre 5x a la menos 1 de x. Entonces, volvemos a lo mismo. Vean que ese 3 a la 2, yo lo puedo ver como un 9 a la x sobre 5 a la x. Y como tengo un 5 a la menos 1, lo voy a sacar de la integral. Y luego más la integral de 0 más infinito, voy a volver a sacar el 1 sobre 5 a la menos 1 para que me quede 1 sobre 5 a la x de x. Ahora ven que otra vez tengo 9 a la x y 5 a la x, esos 9 quintos a la x. Vean que 1 sobre 5 a la menos 1 realmente es un 5. Y un 1, si yo lo elevo a la x, me va a seguir dando 1. Entonces esto yo lo puedo ver así. Ya tienen la forma que yo necesitaba que tuvieran, que es de la exponencial. Así que aquí, ¿qué tenemos? ¿Va a converger o va a diverger? Va a diverger. Ah, exacto. Cuando r es mayor que 1, diverge. Entonces, en realidad, ya con que una diverja, ya se sabe que toda va a diverger, ¿cierto? Pero por si acaso, podemos aquí poner la otra parte. Como el r es un quinto, converge. Pero esta parte ni siquiera es necesaria, ¿verdad? Porque ya como la otra diverge, nada que hacer. Ahora, P integrales. Una P integral impropia de primera especie tiene esta forma, que es la integral de a hasta más infinito de 1 sobre x a la p. Esa sería la función y de x, ¿verdad? Eso sí, con a mayor que 0. O bien esta misma, pero con una composición muy simple, que es x menos k a la p. Y aquí, siempre y cuando, para que esto esté bien definido, que esto sea positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que si el p es un número tipo un medio,
Eso sería una raíz cuadrada, entonces necesito que esté bien definido. Aquí yo la puse para a hasta más infinito y a mayor a 0, pero lo importante es que siempre analicen que exista, ¿verdad? O que esté bien definido. Ok, entonces este tipo de integrales va a converger si P es mayor que 1, o bien van a diverger si P es menor o igual que 1. Esto para las de primera especie. Ahora, ¿qué pasa con las de segunda especie? Es al revés. En este caso ya el intervalo es de 0 a un valor B, monad positivo. Está esta y bueno, también se cumple para la otra. Y vamos a tener que converge, más bien si el P es menor a 1 y diverge si el P es mayor o igual que 1. Y vamos a hacer ejemplos. La primera es la integral que va de menos infinito menos 4 de dx sobre x más 3 a la 4. Mira, aquí tiene un doble de x. Si ustedes observan, no importa el valor que yo sustituya ahí, como eso está elevado a la 4, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué hacen ahí? ¿Puedo analizar ya directo? Sí. Correcto, ya tiene la forma, ¿verdad? Es un x más un valor o menos un valor, eso no importa. Lo importante es que esté bien definida. Entonces, aquí P es igual a 4. Es una integral de primera o segunda especie. De primera. Es convergente. Correcto, converge. Vamos con la que sigue. Integral que va de 0 a 3 de dx sobre la raíz de 3 menos x a la 5. Ok, entonces en este caso, ¿qué hacemos? El exponente a la raíz. Ajá, o sea, reescribirla. ¿Cuál sería el exponente? 5 medios. Y entonces es de ¿qué tipo? De segunda especie. De segunda especie y con P 5 medios. ¿Eso qué significa? Es divergente. Es divergente, sí. Correcto. Diverge. Por último, vamos a tener la integral que va de menos infinito hasta menos 2 de dx sobre la raíz quinta de 2 más x. ¿Qué hacemos ahí? Eso sería un quinto. ¿De qué especie es esta integral? Esa Primera. especie no es de tercera. Correcto, la tercera. Porque es infinito el intervalo de integración, pero ven que se indefine en menos 2. Así que, ¿qué teníamos que hacer? Separarlas. Correcto. ¿En qué valor quieren que separemos? Que está entre menos infinito y menos 2. Menos 3. Ok, usemos menos 3. Y ahora sí, ¿qué pasa con esta? Diverge. ¿De qué especie es? De primera. Ajá. Y el P es un quinto, que es menor a 1. Entonces, exacto, diverge. Y si esta diverge, ¿qué va a pasar con todo? Diverge. Todo diverge. Correcto. Entonces, por esta de acá, solo con que ya una diverge, ya la original diverge. Hay un teorema que es el teorema de criterio de divergencia asintótica para las de primera especie, que lo que me dice es que si yo tengo una función f, cuyo dominio va de a más infinito y codominio r, entonces, siendo una función continua, si yo calculo su límite cuando x tiende a más infinito de f de x, si esto me da un número, o sea que el límite existe, o bien que es infinito, entonces se va a cumplir que la integral impropia es divergente. O sea, si el límite existe, yo ya sé que es divergente. Ahora, si ese límite me dio un número positivo, yo sé que la integral diverge a más infinito. Si me da un número negativo, yo sé que diverge a menos infinito. Y si me da más o menos infinito, entonces diverge. Si me dio más infinito, diverge más infinito. Y si me dio menos infinito, menos infinito. Y también sirve para de menos infinito a b, solo que aquí se usaría menos infinito, pero esto se cumple igual. Ejemplos. ¿Verdad? Saben que lo que tenemos que ir a hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito. El límite cuando x tiende a más infinito de la función, puede ser con L'Hopital, correcto. ¿Cuánto daría? 3 medios, ¿no? Medios. Correcto.
es por L'Hopital o bien, recuerden que cuando yo tengo una función racional del mismo grado, el numerador como el denominador, se cumple que si yo sacaba factor común forzado, me quedo con los coeficientes de tanto el numerador como el denominador de las potencias mayores. ¿Qué pasaba si el de arriba tiene potencia mayor que el de abajo? ¿Hacia dónde iba eso? Hacia infinito, ¿no? Correcto. Y si es al revés, que el de abajo es el de grado mayor. 0. Correcto. Y si tenían el mismo grado, me quedan los coeficientes de la potencia mayor. Del numerador y del denominador, ¿verdad? Eso o bien di con L'Hopital. Ya vimos que cualquiera de las dos formas. Ok, entonces aquí lo importante es que el límite nos dio un número. Ese número es mayor que 0, entonces dijimos que diverge a más infinito, exacto. Vamos con la otra. Tenemos la integral que va de menos infinito a 0, de 1 menos 3 sobre x a la x de x. Ok, entonces el mismo cuento, ¿verdad? Voy a ir a calcular el límite. En este caso sería el límite a menos infinito, ¿verdad? Porque estamos aquí donde está el problema de la función. ¿Hacia dónde o qué forma indeterminada tiene este límite? 1 sobre infinito. Exacto, si Sí, esto va a 0, me queda 1 al infinito. ¿Y cómo resolvíamos ese tipo de límites? Tiene que convertirlo, digamos, como con el exponente y luego le pone límite y luego logaritmo y luego aplica el L'Hopital. Porque también se podía, usando y igual a esta función, ¿verdad? Cualquiera de las dos está correcta, pero ya que usted mencionó esta, vamos a usarla. Hago e al logaritmo natural de la expresión porque no me la cambia, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y me comí el límite. Ok, ahora sí, queda de esta forma. Ahora, recuerden que ustedes estudiaron que el límite se puede sacar, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces me queda e al límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo natural de 1 menos 3 sobre x a la x. Ahora este x lo puedo pasar para adelante. Y eso ya me queda de una nueva forma indeterminada, la cual es infinito por 0. ¿Y cómo trabajamos estas formas indeterminadas? Tiene que pasar la x a dividir. Correcto. Vamos a pasar el x a dividir. ¿Qué tenemos que hacer después de eso? El L'Hopital. Cuando derivamos un logaritmo, era 1 sobre lo que está ahí adentro. O sea, 1 menos 3 sobre x. Por la derivada, lo que está ahí adentro. Como es una constante, mantengo la constante y derivo la función. La derivada de 1 sobre x es menos x a la menos 2, porque es un x a la menos 1. Y en el denominador igual, si yo derivo x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Entonces podemos cancelar estos dos de aquí y me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 3 sobre 1 menos 3 sobre x. Entonces, si ya me voy y evalúo, y ustedes saben que esto va para 0, y por ende me queda solo el menos 3. Entonces, regresando, esto es e a la menos 3, ¿cierto? Así que el límite me acaba de dar e a la menos 3. De nuevo, obtuvimos un número que es mayor que 0. Por lo tanto, diverge a más infinito. Y listo. Estas tres son como las que uno va a trabajar. La que más vamos a estar utilizando son las P integrales. ¿Por qué? Porque a partir de este momento nosotros estamos interesados en ir a comparar otras integrales que no sabemos qué va a pasar con ellas, si van a converger o a diverger, pero vamos a utilizar que acabamos de ver para ayudarnos a determinar si divergen o convergen. Entonces, para ello primero vamos a ver estas desigualdades que tal vez son importantes de repasar porque las vamos a estar aplicando. Entonces, si ustedes recuerdan, la función seno y coseno son funciones cuyo ámbito va de menos 1 a 1. Entonces, que el ámbito esté entre menos 1 y 1 implica que
cualquier imagen en valor absoluto va a ser menor o igual que 1, tanto para el seno como para el coseno. Ahora, si yo tengo un número a menor o igual que b, esta desigualdad se mantiene si yo vengo y sumo a ambos lados de la desigualdad el mismo valor. O sea, esto va a seguir siendo menor o igual que este término de acá. Ahora, si yo lo que tengo es igual que a es menor o igual que b, pero lo que hago es multiplicar a ambos lados, se va a mantener siempre y cuando el x sea mayor a 0. Porque si es 0, bueno, pues es 0. Y si el x es un número negativo, recuerden que la desigualdad se invierte. Ahora, si yo tengo a menor o igual que b, si yo tomo sus recíprocos, o sea, 1 entre a va a ser mayor que 1 entre b. ¿Por qué? Porque si yo tengo la unidad y la divido entre un número chiquitito, me va a dar un valor. Pero la unidad dividida entre un número más grande que este de acá, me va a dar todavía más pequeño. En otras palabras, cuando yo tengo la unidad, o básicamente cualquier número, entre más grande sea el divisor, más pequeño se va haciendo este valor. Y bueno, obviamente A y B no pueden ser 0 porque se indefinen. Luego, si yo tengo 1 sobre A más X, esto va a ser menor a 1 entre A, porque ya dijimos que entre más pequeño sea este valor, más grande es esto. Eso sí, en este caso, si X es mayor a 0, ¿verdad? Porque la idea es que esto sea más grande. Si fuese más bien más pequeño, entonces sería al revés. Ahora, si yo tengo una función creciente, yo tengo que A es menor o igual que B, entonces la imagen de A va a ser menor o igual que B. Pero si es decreciente es al revés, la imagen de A va a ser mayor o igual que B. Ahora sí. Criterio de comparación directa para funciones no negativas. Recuerden que una función no negativa sería una función que esté en el eje, bueno, sobre el eje o en el puro eje X. Por eso era no negativo, ¿verdad? Que no estuviera debajo del eje X. Entonces, si yo tengo dos funciones que van de a más infinito hasta 0 más infinito, son continuas. Y yo tengo que g de x está por encima de f de x, es decir, que si yo tomo un valor x cualquiera y comparo las imágenes, esta va a ser siempre mayor. O sea, está por encima la gráfica de esta de la función f de x. Entonces, vamos a tener que la integral impropia de primera especie de a más infinito g de x converge, entonces f de x converge. ¿Por qué? Porque si la más grande converge, entonces obviamente la más pequeña converge. Pero ¿qué pasa si la más pequeña diverge? Obviamente la más grande también va a diverger. Entonces eso es muy importante. Si yo quiero demostrar que una función converge, lo que hago es buscarme una más grande que también converja. Y si quiero ver que una función diverge, lo que hago es buscar una más pequeñita que diverja. Ahora, ¿quiénes van a ser esas funciones que yo voy a ir a buscar? Van a ser integrales que yo ya conozca, o sea, exponenciales o p integrales. Veamos con estos dos ejemplos. Yo tengo la integral de 1 a más infinito de seno cuadrado de x sobre x a la 2 de x. El objetivo es encontrar una integral de función exponencial o una p integral que yo pueda comparar con esta. Entonces, de las desigualdades que estudiamos, ¿cuál creen que nos sirve acá con esa trigonométrica? ¿Cómo puedo acotar ese seno? Su valor absoluto con el 1, ¿verdad? Ahora, yo necesito tener eso elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es pues, elevar ambos lados al cuadrado. Ahora, si yo tengo un valor absoluto elevado al cuadrado, es necesario tener el valor absoluto. No, porque va a salir Y siempre va a positivo. dar positivo, sí. Correcto, entonces puedo ya verlo de una vez como seno cuadrado de x, que es menor o igual que 1. Así que listo, ya lo acoté. Eso quiere decir que seno cuadrado de x al cuadrado sobre x a la 2 es menor o igual que 1 sobre x a la 2. Y ven que ya, si aplico la integral, ya tendré una p integral. Si la aplica en 1 entre x a la 2, la p ¿Qué pasa? integral Ajá, correcto. ¿Cómo se comporta? sería convergente, porque es de primera especie. Ajá. Y la p es mayor que 1. Correcto. Converge. Entonces dijimos que si la de
área mayor converge, la de área menor también converge. Por lo tanto, por el criterio de comparación directa. Ok, vamos con otra. Dice que la integral que va de 2 a más infinito, de dx sobre x a la 3 más 4. Ok, esa con solo verla, que nos va a funcionar para acotarla. De 1 entre a más x. Ajá. Vean que si yo quiero acotar esto por arriba, necesitaría que lo de abajo sea más chiquito, ¿verdad? Entonces, si yo a x a la 3 más 4, le quito ese 4, ya el x a la 3 es más chiquitito que este. Entonces ya esto es mayor. Y ven que esta vuelve a ser una p integral con p mayor que 1. Entonces ya está, listo. Porque de nuevo, si yo tengo una función que está por encima, que en este caso es una p integral de primera especie, la cual entonces converge. Si la integral que está por encima converge, entonces la integral que está por debajo también converge. Si más bien yo hubiera tenido aquí un, qué sé yo, un x a la, o un raíz de x, ya me serviría más bien por debajo, ¿verdad? Al revés, para que diverja. Pero lo importante es siempre llegar a integrales que ustedes ya sepan cuál va a ser su comportamiento. Ahora vamos con las de segunda especie, que en realidad es lo mismo. La única diferencia es el intervalo en el cual vamos a trabajar, pero es el mismo cuento. Porque ven que me dicen que si yo tengo dos funciones f y g que van de un intervalo a abierto hasta b cerrado, o sea que se presenta una asíntota vertical en el a, una discontinuidad inevitable, porque el límite no existe. Igual yo puedo tener dos funciones positivas en donde g de x está por encima de f de x, entonces si la de mayor área converge, la de menor área también converge, y si la de menor área diverge, la de mayor área también diverge. Entonces es exactamente lo mismo, lo único que cambia es básicamente los intervalos de las integrales, ¿verdad? Así que vamos con estos dos. Ejemplo 8. Dice que tenemos la integral que va de 2 a 5 de dx sobre la raíz cúbica de x menos 2 sobre x más 4. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. A diferencia de la otra, esta yo ocupo ir a compararla con una ya analizada o estudiada, que ya sepa cómo se comporta, pero tiene que seguir siendo de segunda especie. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes observan esto, si yo le quito esto, ven que me queda una p integral de segunda especie. Sí, porque quedaría x menos 2 a la un tercio. Un tercio, correcto. Y en este caso, por ser segunda especie y que es un tercio menor a 1, converge. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo necesito encontrar una más pequeña, pero en realidad ya esta más pequeña y es venir y trabajar con esto. Así que vamos a ver. Voy a tomar 1 sobre raíz cúbica de x menos 2 por x más 4 y yo quiero acotarla por arriba. O sea, ocupo una más grande porque va a converger. Como la indefinición se presenta aquí, o sea, para que sea de segunda especie, esto yo no lo puedo tocar. Yo eso lo voy a dejar ahí. El que quiero modificar es este. Pero vamos a analizar lo siguiente. Esto que está aquí, vean que yo estoy integrando de 2 a 5. Si esto vale 5, esto valdría 5 más 4, que es 9. Y si vale 2, esto sería 6. O sea, esto está entre 6 y 9. Siempre es un valor entre 6 y 9. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero una función aquí mayor, recuerden que necesito que el número que está aquí abajo sea más bien más grande. Porque tal vez devolviendo uno a la escuela, si yo tengo un queque, entre más gente haya, menos pedazo de queque les toca, ¿cierto? Pero como yo quiero que sea más grande, en este caso, entonces necesito tener menos gente.
Así que yo ocupo que esto sea menor. ¿Eso qué significa? Que aquí a mí me sirve sustituir el x más 4, ya sea por nada, ¿verdad? Porque ese nada sería poner un 1. Y sí sirve. Pero bueno, el punto es que necesito sustituir esto por un número menor a 6. Aunque yo ponga aquí un número menor a 6, está listo. Ahora, ¿qué es lo más usual? De que yo desaparezca la X y ya, y pongo un 4. Pero realmente, si ponen un 1, o sea, nada, si ponen un 5, si ponen un menos 20, por ser raíz cúbica no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, lo que sea, les va a funcionar. Entonces, aquí ocupo que sea menor a 6. Que este detalle es muy importante. Profe, entonces uno como que analiza la parte donde está ay, se me olvidó. Bueno, ahí el La X, indeterminada. sí, en la indeterminación, y cambia la parte que no indetermina la función, digamos. Exacto, la que está indeterminada no la podemos quitar porque si no se nos va la integral impropia, pero entonces cambia la otra, la que no tiene indefinición, correcto. Profe, una pregunta. Entonces, ajá. Si en el segundo paréntesis de abajo hubiera quedado como de 1 a 2, por ejemplo, tiene que ser menor a 1, ¿verdad? Correcto, sí. O sea, tiene que ver, es este valor de acá. Entonces ahí usaría como un negativo, el 0 no. Sí, también podría ser, como hay raíz cúbica no afecta. Ah, ok. También puedo usar el 0, no hay problema. De Lo hecho, que hay que aquí, hacer básicamente es analizar el rango y escoger un número menor. correcto, sí. Aquí de hecho estamos usando x igual 0, porque vean que me está quedando solito el 4. Aquí yo puedo sacar la constante, que esa constante ya dijimos de que pudo haber sido un 1. Ok, entonces, esta que está acá, bueno, de hecho la voy a escribir ya como P integral, porque sería un tercio, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta? ¿Qué concluimos? O sea, converge. Correcto, es una P integral de segunda especie, que por cierto no le puse los límites de integración. Vean que ocupaba ese x menos 2 precisamente para eso, ¿verdad? Que fuera de segunda especie. Pues si no, sería una propia que ustedes ya saben comparar. Y si yo comparo esto con un número, ni quedan las mismas. Nunca supe qué pasó. Ok, entonces como P es un tercio, o sea, menor que 1, ella converge. Y finalmente dijimos que si la de área mayor converge, entonces la más pequeña también converge, ¿verdad? Ok, entonces vamos con la segunda, que era la integral que va de 7 hasta 10 de x a la 2 más 8 sobre la raíz quinta de x menos 7 a la 6 por 15 menos x. Ok, aquí hacemos el mismo análisis. ¿Qué pasa si yo ignoro todo lo que no tiene que ver con lo que se me indefine? Quedarían 6/5 la P. Ajá, ¿y eso qué va a pasar? Es mayor que 1. Ajá, ¿y como es segunda especie? Diverge. Correcto. O sea, ahora tenemos que acotarlo con una más pequeña, porque dice, ocupo que diverja, más bien ocupo una más pequeña, ¿cierto? Así que vamos a hacer eso. Yo tengo x a la 2 más 8 sobre la raíz quinta de x menos 7 a la 6, y ya dijimos que ese no se va a tocar, ese 15 menos x. Entonces, ese es el que vamos a venir a analizar. Hacemos exactamente lo mismo. ¿En qué intervalo va a quedar esto si yo voy de 7 a 10? 8 y 5. Exacto, porque 15 menos 7 es 8 y 15 menos 10 es 5. Entonces vamos de 5 a 8. ¿Qué necesito sustituir? Que sea mayor que 8, ¿no? Correcto. En ese caso le quitaríamos la X, nada más. O se puede sustituir por algún valor que lo que provoque sea que sea mayor que 8, ¿verdad? Sí, correcto. Porque si yo ocupo que sea más grande esta, necesito que el valor que está aquí abajo sea más grande. Porque así, si esto es más grande, entonces es que puse este al revés. Yo necesito uno más pequeño, ¿verdad? Entonces, si esto es más grande lo de abajo, ya la fracción como tal es más pequeña. Por ahí dijeron que usáramos 15, ¿verdad? Pero sí, pudo haber sido el 9, el 10, el 100, lo que sea. Ahora, aquí hay un detalle importante. Ven que esto todavía no es una P integral. ¿Qué me está estorbando ahí? Esto de la constante no estorba, ¿verdad? Pero ¿qué está estorbando? Numerador, no.
el numerador exacto. Pero ¿qué pasa con ese x a la 2 más 8? El valor más chiquitito que puede agarrar es 7 a la 2 más 8, o sea, 49 más 8, que sería 57. O sea, que si yo agarro un número más pequeño que eso, me va a servir. Pero para no complicarse la vida, ¿qué podemos poner aquí? ¿Cuál es el número más bonito? Uno, 0. El 1. El 0 no me sirve porque me haría todo 0, ¿verdad? A pesar de que es bonito, tiene ese problema, que es absorbente, pero el 1 no. Entonces, ven que en realidad yo necesitaba un número menor a 57, pero con 1 me queda perfecto, porque ya está lista la P integral. Estaríamos obteniendo que la integral que va de 7 hasta 10 de x a la 2 más 8 sobre la raíz quinta de x menos 7 a la 6 por 15 menos x de x sea mayor o igual que el de 1 entre la raíz quinta de 15 por la integral de 7 a 10 de 1 sobre el x menos 7 a la 6 quintos. Y ahora sí, esta que es la más pequeñita, dijimos que Diverge. correcto, es de segunda especie con P igual a 6 quintos, diverge. Entonces, si esta diverge, que es la más pequeñita, obviamente la de área mayor va a también diverger. Y listo. Y ahí la observación, nada más recalcando, si la integral de función menor diverge, entonces obviamente la de función mayor va a también diverger. Y si más bien la de función mayor converge, entonces lógicamente una todavía más pequeñita también va a converger. Dijimos que las funciones con las cuales vamos a comparar sean conocidas. ¿Por qué? Porque si agarramos un número y yo que voy a comparar con un número, es como un poco difícil porque no sabemos si converge o diverge. Bueno, obviamente un número converge, pero el punto es que ocupamos con unas que ya conozcamos. Y luego la integral de la función mayor, de si diverge no hay nada que hacer, ¿verdad? Más bien era la menor. Ahora sí, vamos con comparación al límite. Vean que lo que hemos visto fue criterio de comparación directa, que era buscando una que estaba por encima o por debajo. Ahora vamos con comparación al límite y también sería la parte de equivalencia asintótica e infinitesimal. Vamos a ver primero estas definiciones. Si yo tengo dos funciones f, g, con un dominio real hasta dominio R, yo voy a decir que son similares cuando el x tiende más infinito, si al calcular el límite cuando x tiende más infinito de la función f de x sobre g de x me da un alfa que no sea cero, es decir, que el límite existe y sea finito. Entonces vamos a anotar como que estas dos funciones se comportan similar, que es este símbolo, cuando x tiende a más infinito. ¿Esto qué significa? Si ustedes ven estas dos funciones, no son la misma, ¿verdad? No se parecen tanto, pero conforme yo me acerco a más infinito, ven que ya se comportan igual. Entonces, ya conociendo si una diverge o converge, voy a saber que la otra se comporta igual, entonces que también va a converger o diverger. Y de eso lo voy a poder saber con el límite. Ahora, si yo tengo dos funciones con las mismas condiciones, voy a decir que f de x es más rápida que g de x o viceversa, que g de x es más lenta que f de x. Sí, solo sí, cuando calculo el límite, cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x me da más infinito. O bien, si al revés, si el límite cuando x tiende a más infinito de g de x sobre f de x es igual a 0. Y se denota de esta forma, donde esta es más rápida. Ahora, cuando x tiende a más infinito, ¿eso qué significa? Que si yo tengo dos funciones, en este caso ambas decrecen. Vean que, por ejemplo, si yo calculo la imagen de la naranja acá en 3, me da un número que está aquí bien arriba, que no sé cuánto es, pero está aquí bien arriba. Pero si la calculo en 100, ya viene por aquí. Ven que la imagen en ese intervalo decreció un montón, porque pasó de ser este valor a este valor. A diferencia de la turquesa, que en 3 tiene este valor y en 100 tiene este valor. Ven que la diferencia es muy chiquitita. ¿Eso qué quiere decir? Que esta decreció de forma más rápida que esta turquesa. O sea, que 1 entre x. Eso significa ser más rápida o ser más lenta. O sea, esta es más rápida que esta para decrecer. Cuando x tiende a más infinito. Y en este caso sería que si converge o diverge. Si esta integral converge y yo me doy cuenta que es más rápida convergiendo, y con más razón esta que va todavía más lento va a también converger o viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dicen estas dos definiciones. Esto
que son similares su comportamiento cuando x tiende a más infinito, si calculo este. Y si calculo este límite y me da más bien un infinito y no un valor numérico, entonces puedo decir que es más rápida la del numerador que la del denominador. Ahora, esto vean que por ser cuando x tiende a más infinito son de primera especie. La definición también está para segunda especie. Si yo tengo un límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x sobre g de x y me da un número, entonces yo puedo decir que son similares cuando x tiende a por la derecha. O sea, si yo tenía una asíntota, es cuando x tiende a ser asíntota. Y también que f de x es más rápida que g de x, o bien g de x más lenta que f de x, cuando x tiende a por la derecha, sí, solo sí. Y lo mismo, solo que aquí el x tiende a por la derecha y se obtiene más infinito, o si les ponen al revés, a 0. Y la misma notación. O sea, ven que aquí lo único que cambia es el límite, a qué valor tiende. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el criterio de comparación al límite es una forma alternativa para analizar convergencia. En el anterior ustedes tenían que hacer puras comparaciones. Otra forma es calculando los límites. Si a ustedes les agrada más calcular límites, bueno, y hacen eso. Solo que en realidad siempre hay que sacarse una función por ahí. Entonces tenemos el criterio del límite para las integrales de la primera especie. Si tengo dos funciones que van de a hasta más infinito y de 0 a más infinito continuas, si yo calculo el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x, entonces, si este número es distinto de 0, yo voy a decir que las integrales se comportan igual. Y como yo voy a sacarme la g de x o la f de x, cualquiera de las dos, de algún lado que yo ya conozco cómo se comportan, entonces ya por el teorema la otra se comporta igual. Si este límite me da 0 y la que yo encontré converge, entonces la original que yo ando buscando va a ir a converger. Y si más bien me da más infinito y yo ya conozco una que diverge, entonces la que ando buscando también va a diverger. Por si acaso aquí está lo que dije hace un ratito, que este símbolo significa que tienen el mismo comportamiento, ¿verdad? Y veamos de una vez la otra, que si yo tengo dos funciones que son continuas, pero que en un extremo del intervalo hay un problema, ¿verdad? O sea, hay una asíntota. Entonces, cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a por la derecha de f de x sobre g de x, si me da distinto de 0, también puedo decir que se comportan igual. Si me da 0, puedo decir que si yo ya sé que una converge, la otra también. Y si me da más infinito y ya sé que una diverge, entonces la otra también. Ven que es exactamente lo mismo, pero lo que cambia es el valor al cual tiende mi variable. Ejemplos. Vean que esta ya la habíamos analizado con el criterio de comparación directa. Vamos a hacerlo con este otro. Aquí, ¿qué función me sirve tomar? Que yo ya conozca qué va a pasar con ella, si diverge o si converge. 1 sobre x3. Sí. Ahora sí, calculamos el límite. Como estamos en primera especie, cuando x tiende a más infinito, que es donde tenemos el problemita, y dijimos que de f de x sobre g de x. O sea, esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la 3 más 4 sobre 1 sobre x a la 3. Recuerden que lo pueden ver así o lo pueden poner como f de x por 1 entre g de x, como quieran. Y entonces esto me queda el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 3 sobre x a la 3 más 4. ¿Y cuánto nos da eso? Son del mismo grado. Entonces nos da 1. Correcto, 1. Los coeficientes. Ya tenemos que el límite nos dio 1, distinto de 0. ¿Qué implica? Que se comportan similar. Correcto. Entonces yo puedo decir que la integral de 0 más infinito de x sobre x a la 3 más 4 se comporta similar la de 1 sobre x a la 3. Y si yo ya sé que la de 1 sobre x a la 3 es una p integral de primera especie con p igual a 3, ya se sabe que Converge. Converge. correcto, converge. Profe, y es de 2 a más infinito, por aquello. Para que bien la foto. Sí, gracias. Converge, entonces, por lo tanto, la original Converge también. correcto. Criterio de comparación al límite. El B dice la integral de 3 a más infinito de raíz de 2x más 3x a la 2 más 1 sobre x a la 3 por x a la 2 más 5x más 1.
de x. Okay, entonces en este caso, ven que esto es una función racional. Como vamos a hacer límites al infinito, recuerden que lo importante son los de grado mayor. Vean que este es un factor, el numerador, y el de grado mayor es el 3x a la 2. Abajo tenemos dos factores, un x a la 3 y un raíz de x a la 2. Entonces yo podría tomar la función que contenga solo a estos. Como podría solo tomar uno entre algo, ¿verdad? X a la algo. Pero en realidad vean que en este caso si tomo estos me va a servir. Y si yo hago el x a la 2 sobre x a la 3 por raíz de x a la 2, y ustedes saben que eso es x a la 3 por x abajo, o sea, 1 entre x a la 2. Como pude haber agarrado el 1 entre x a la 2 directo, o 1 entre x a la 3, o 1 entre x, lo que sea, ¿verdad? Pero van a ver que hice esto para que el límite me diera pues un valor, porque vean que esta que está aquí es de primera especie y con p mayor que 2, entonces va a converger. Si el límite me da 0 o me da distinto de 0, en realidad esto va a converger. Ven que el límite de f de x sobre g de x va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de raíz de 2x más 3x a la 2 más 1 sobre x a la 3 por la raíz de x a la 2 más 5x más 1. Y dije que esto le podía dar la vuelta, ya cuando uno hace medios por medios, extremos por extremos. Y si ustedes notan acá, yo puedo distribuir ese x a la 2. Tendría el límite cuando x tiende a más infinito. Voy a ordenarlo. 3x a la 4 más la raíz de 2x por x a la 2 más x a la 2 sobre x a la 3 por la raíz de x a la 2 más 5x más 1. Ahora, si ustedes se acuerdan bien de cómo comparar estos límites, ya se pueden ir dando cuenta cuánto da. Pero si no, igual yo voy a repasar. Recuerden que aquí la idea era sacar el de grado mayor, tanto en el numerador como en los del denominador, en cada uno de los factores. Dentro de la raíz hay que ir a hacerlo. Ahora, si yo saco el x a la 2 de la raíz, me sale como x. Y si lo multiplico por el x a la 3, y me queda el x a la 4. Entonces me queda x a la 4 por la raíz de 1 más 5x sobre x a la 2 más 1 entre x a la 2. ¿Ven que se cancela? Y esto, evalúo, ¿cuánto me va a dar? 3. Correcto, 3. ¿Por qué? Porque esta aquí va a tender a 0. Entonces, si el límite es igual a 3, ¿y qué pasa ahí? Se comportan similar. Correcto. Entonces, por lo tanto, la integral, voy a escribirlo así, de f de x, en donde ustedes ya saben que la original era f de x, se comporta igual a la integral de 3 a más infinito de g de x, Y como la integral de g de x a más infinito, el c en realidad se parece mucho. Mejor, eso ustedes lo hacen de tarea. Pero ya más bien se hizo larga la clase. Entonces, ejemplo 10, integral de 1 hasta 8 de dx sobre x menos 1 al cuadrado por x más 5. Aquí, ¿cuál es la p integral que nos sirve para trabajar? La de x menos 1. X menos 1. 2. Correcto. ¿Por qué? Porque esta es donde se indefine, ¿cierto? Entonces, recuerden que ignoramos el resto. Entonces, exacto, esa es con la que vamos a ir a trabajar. Entonces recuerden que aquí lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a 1 por la Derecha. Correcto, por el que está aquí abajo, ¿verdad? Si fuera el de arriba, por la izquierda. De f de x sobre g de x. Recuerden que f de x dejamos que sea la original. Entonces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 sobre x menos 1 al cuadrado por x más 5. Recuerden que g de x nada más lo pongo al revés. En lugar de ser medios por medios, extremos por extremos. Este se me va. Y me queda el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 sobre x más 5. Que eso me da un sexto. Como el límite es igual a un sexto, todo es distinto de 0. Entonces se sabe que la integral de 1 hasta 8 de f de x se comporta similar a la integral de 1 hasta 8 de g de x. Y como la integral de 1 hasta 8 de g de x es de segunda especie con p igual a 2, o sea, mayor que 1, ella va a Diverger. Diverge. Por lo tanto, la integral de f de x diverge.
Listo. Ven que en resumen es siempre irse a buscar casi que integrales que sean muy similares, que me permita comparar. Ustedes ahí deciden cuál utilizar, ¿verdad? A menos de que el enunciado les pida cuál utilizar, ustedes pueden usar criterio de comparación directa o el del límite. Bueno, ahora continuamos con convergencia absoluta. La definición de convergencia condicional dice que si tengo una función que va de A hasta más infinito y codominio R, es una función continua. Entonces, si yo tengo que la integral que va de A más infinito de f de x converge, pero la integral de A más infinito del valor absoluto de f de x diverge, se dice que I, o sea, esta de acá, converge condicionalmente. Y si más bien tengo la función cuyo dominio es de A a B, en donde en A tenemos una asíntota vertical, entonces es lo mismo. Si yo tengo que la función normal converge, pero en valor absoluto diverge, entonces converge también de forma condicional. Ahora, el teorema como tal lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo una función de A más infinito hasta R continua, entonces si yo tengo que la integral de A más infinito del valor absoluto de f de x converge, voy a tener entonces que la integral de la función que no está en valor absoluto también converge. Y pasa exactamente lo mismo para las funciones de segunda especie. Nada más que los límites de integración de uno de ellos tiene asíntota, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que me dice es, si usted prueba que la función converge de forma absoluta, o sea, en valor absoluto, la integral de la función solita va a converger. Entonces, vamos a hacer estos dos ejemplos que vienen acá. Este ejemplo que dice que la integral es de 0 más infinito de coseno de x sobre la raíz de x a la 3 más 1 de x. Lo que nosotros ocupamos demostrar es que la integral de 0 más infinito, pero del valor absoluto de coseno de x sobre la raíz de x a la 3 más 1 de x converge. Así que vamos a empezar a aplicar un par de propiedades. Recuerden que cuando yo tengo un valor absoluto y que adentro lo que tiene es una fracción, yo puedo separar el valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. Entonces, esto sería igual a la integral de 0 más infinito de coseno de x sobre, y analicemos un momento esto. ¿Ven que esto es una raíz cuadrada? Siempre son positivas. Bueno, mayor o igual que 0. Pero en este caso siempre va a ser mayor que 0 porque esto va de 0 más infinito. Entonces, si esto, el número más pequeño que es 0 y esto es 1. O sea, esto que está aquí, simplemente por ser una raíz cuadrada, siempre es mayor o igual que 0. Lo cual significa que no es necesario ponerle el valor absoluto. ¿Cómo podemos acotar para ver si utilizamos el criterio de comparación directa? Correcto, entonces esto es menor que 1 sobre la raíz de x a la 3 más 1 de x. ¿Se puede acotar más? Recuerden que si yo quiero acotar esto más, lo que necesito es que lo de abajo sea más pequeño. Entonces, ¿cómo puedo hacer la raíz de x a la 3 más 1 más pequeña? Quitando el 1. Correcto, que se convierta en esto. ¿Y qué pasa con esta? Es una P integral, ¿no? Correcto. Una P integral de primera especie con P igual a 3 medios, que es mayor que 1 y por lo tanto converge. Y ahora sí, eso implica, a esta le vamos a llamar I, por criterio de comparación directa, la integral de 0 más infinito de la función en valor absoluto converge. Pues si la mayor converge, la menor también. Y ahora sí, si yo sé que esta de aquí, que era en valor absoluto, converge, entonces por el criterio de convergencia absoluta, y que es la original, converge absolutamente. Y listo. Ok, vamos con la B. La B es la integral de 1 hasta 3 de x sobre
La raíz quinta de 9 menos x a la 2 por coseno de 3 menos x de x. En este caso, como lo que queremos es probar que converge absolutamente, o sea que esta de aquí converge, vamos a ir a demostrar que esto, pero con valor absoluto, converge. Ok, entonces empezamos con el mismo análisis que hicimos en la anterior. Vean que acá yo tengo valor absoluto de un producto. Si ustedes recuerdan, yo puedo separar esto en el valor absoluto de esto por el valor absoluto de esto. La pregunta es si esto ocupa el valor absoluto. Si ustedes lo notan, x es un número que está entre 1 y 3, pero sin ser 3 porque el 3 indefine. Entonces, al x ser un número que está entre 1 y 3, x a la 2 estaría entre 1 y 9. ¿Eso qué indica? Que esto que está aquí adentro, ¿qué signo tiene siempre? Positivo. Correcto. Esto siempre es positivo. Y x y también siempre es positivo, ¿verdad? No necesito ponerle valor absoluto, no es necesario. Y luego por el valor absoluto, aquí sí no podemos quitarlo del coseno de esta expresión. Ahora sí, ¿cómo acotamos esto? ¿Qué podemos volver a hacer? Lo de antes, que el valor máximo de coseno es 1. Correcto, entonces voy a nada más copiar esto. Ahora, vean que aquí esto se indefine, pero solo en uno de los dos factores. Entonces voy a separarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que ahorita no sirva. Yo se lo voy a poner aquí el por uno en rojito para que se acuerden. Y ahora sí, necesitamos seguir acotando esto para ver que converja. ¿Qué más podemos hacer aquí? Perdón, es que no entendí qué se hizo ahí para que quedaran en el divisor. Saqué diferencia de cuadrados. Ah, ok. Y si sacamos el que está entre paréntesis, que no se indefine, así lo eliminamos. Correcto. Lo podemos eliminar porque esto es positivo, ¿verdad? Entonces haría esta expresión más grande. Precisamente por el dominio en el que estamos integrando, ¿verdad? De 1 a 3. Vean que esto es positivo y esto es positivo. Entonces, si yo le quito este, que recuerden que este de aquí no lo puedo quitar porque es el que me hace la indefinición. Y si yo lo quitara, ya esto no sería una integral de segunda especie. Entonces, sería como absurdo utilizar los criterios, ¿verdad? Así que correcto, el que voy a quitar es este, que es un número que está entre 4 y 6 por el intervalo en el que yo estoy trabajando. Entonces, componer algo más pequeño que 4 ya me sirve. Y obviamente lo más fácil es poner el 1. Profe, Entonces, ¿sí? pero ¿por qué ese coseno dio 1? El coseno entre valor absoluto. Porque recuerde que hay una propiedad que le dice eso. Que el valor absoluto de coseno de x o de seno de x siempre es menor o igual que 1. Es una propiedad. Gracias. Por el ámbito en el que se encuentra. Recuerde que seno y coseno siempre está entre menos 1 y 1. Y el valor absoluto implica que está entre menos 1 y 1, por estar acotada. Ok, entonces me queda aquí. Una duda. ¿Sí? ¿De dónde sale el 4 y el 6? Que usted tiene que x está entre 1 y 3, entonces 3 más 1 es 4 y 3 más 3 es 6. Gracias. Ya tenemos esa de ahí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pasar la raíz a exponente. ¿Y por qué quiere hacer eso? ¿Para utilizar qué? Para que sea P integral. Pero hay algo ahí que no lo deja ser P integral, que es El 3. La X. La X de arriba. la X de arriba, exacto. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque eso ahí me estorba, no podemos dejarlo ahí. Profe, ¿y no podemos decir que la X de arriba es un máximo un 3 y ponerlo como 3? Correcto, vamos a ver. Yo lo que necesito, como yo el de abajo no lo estoy tocando, ok, el denominador lo vamos a dejar igual. Entonces yo lo que necesito exacto es, yo sé que el X estaba entre 1 y 3, entonces sí, correcto. Si yo ya pongo un número más grande que esto, ya me funciona, que puede ser el mismo 3 porque esto nunca va a ser 3, porque se indefine. Pero tal vez para que no quede tan así, tan pegado, ¿qué otro número podemos usar? El 4. Igual está correcto que usen el 3, pero tal vez como es el que está aquí en la pura asíntota, mejor agarrar uno más seguro, ¿verdad? Que sería el 4, ya que esté un poquito más alejado, digamos. Y ahora sí,
Y esto de ustedes saben que yo saco el 4 y es la integral de 1 hasta 3 de 1 sobre la raíz quinta de 3 menos x de x. Y esta es una integral de segunda especie con p igual a un quinto. Eso significa que converge. Y entonces, si la más grande converge, la más chiquita converge. O sea, ya estamos demostrando que esta converge. Por criterio de comparación directa, la integral de 1 hasta 3, le voy a poner así, del valor absoluto converge. Y si ya esa converge, entonces la integral de 1 hasta 3 de f de x, que ustedes saben que es esta original para no volverle a copiar todo, converge. Por criterio de convergencia absoluta. Y listo. Profe, no me quedó muy claro por qué es que se puede usar un 4. Se puede usar también un 5, un 6, cualquier número mayor a 3. Correcto, sí. Uno que ya sea más grande que este x, porque este x lo mayor que va a hacer es casi 3. Entonces, con que le ponga uno más grande, ya le funciona. Profe, yo siempre voy a poder decir que cos puede valer 1, porque ahí como, o sea, está un número distinto de x, igual se puede decir que es igual a 1. Bueno, que es menor o igual que 1, pero sí, no importa lo que tenga ahí adentro, que siempre puede decir que es menor o igual que 1. Okay. Ahora, este ejercicio, con los otros dos grupos, ellos no dijeron esto, no dijeron lo de acotarla. En realidad estuvo muy bien que ustedes vieran que se podía acotar así. Entonces, en los otros yo lo probé con esto, que esto convergía, aplicamos convergencia al límite, por si acaso. Todo tiene varias formas de demostrar. El siguiente criterio a estudiar es muy específico, dado que tiene hipótesis que siempre se tienen que cumplir para que ya dado esto, yo pueda concluir que la integral dada converge. El criterio de Dirichlet me dice que si yo tengo una función f y una función g, ambas con dominio de a más infinito, continuas, si yo tengo que la integral, el límite, cuando x tiende a más infinito de g de x es 0, y además g de x es una función monótona. Y también tengo que para todo x en el intervalo existe un m positivo, que es finito e independiente de x, o sea que no, y que es un valor numérico prácticamente. Y que el valor absoluto de la integral de a hasta x, vean que ahí ya se refiere al x, que es un número que está en ese intervalo, de la función evaluada ya en otra variable, para no repetir esta porque se enreda. Si esto es menor a un valor mayor que 0, y estas dos otras condiciones se cumplen, entonces la integral que va de a más infinito de f de x por g de x va a converger. O sea, básicamente, si yo tengo una función que es un producto de dos funciones y quiero calcular su integral de primera especie, ver que converge, yo tengo que demostrar estas tres condiciones. Si eso se cumple, puedo decir que converge. También funciona para menos infinito hasta b, ¿verdad? Y esta desigualdad triangular es importante. Que el valor absoluto de a más b, o bien el valor absoluto de a menos b, es menor o igual a la suma del valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Y esto de acá también es siempre menor o igual que el valor absoluto de a menos el valor absoluto de b. Esto nos va a ayudar a acotar a la hora de mostrar esto de acá. Entonces, de nuevo, vean las condiciones. Esta integral que se puede acotar y que g de x, el límite cuando x tiende a infinito, me dé 0 y que sea monótono. Recuerden que ser monótono es ser creciente o decreciente en todo este dominio. Y para las de segunda especie, que tengan esta forma específicamente, o sea, de 0 a un valor, vamos a tener que f va a tender a infinito cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿verdad? 0 por la derecha, que sería esto. Entonces, y se va a convertir en una integral impropia de primera especie si, cuando hacemos este cambio de variable, obtengo esta integral. O sea, siempre que tengo una integral impropia de segunda especie con este intervalo,
este cambio de variable es el que vamos a ir a aplicar para obtener esta integral que ya se puede resolver de esta forma. Entonces vamos a hacer estos 3 ejemplos de acá. Me dicen que analice la convergencia de estas integrales. Empezamos poniendo ejemplo 12. Estoy viendo que todas tienen coseno aquí. En realidad esta de aquí, yo creo que todas funcionaban también con seno, por si acaso. Porque en todas vamos a utilizar la misma técnica que es acotar. Tenemos esta integral en donde la función o las dos funciones son coseno de x y 1 sobre la raíz cúbica de x más 1. ¿Cuál de ellas creen que nos sirven como f de x y cuál como g de x? F de x ocupamos acotarla con valor absoluto. Y g de x ocupamos ver que el límite tiende a 0 cuando x tiende a infinito y que es monótona. Intervalo es de qué a más infinito. De pi cuartos. Ah, ok. Sí, f de x sería entonces coseno de x, para que sea 1. Y para ahí poder en algún momento con valor absoluto hacer algo. Y también por el hecho de que coseno de x no es monótona, ¿verdad? La primera hipótesis que ocupamos demostrar es que el valor absoluto de la integral de 1 a mi variable x de coseno, y recuerden que aquí le cambio la letra para no tener confusiones, es menor o igual a un número, ¿verdad? Entonces, como lo que está dentro de la integral, y tenemos que resolver cuál es la integral de coseno. Seno. Entonces, seno de u de 1 hasta x. Ahora, esto es igual al seno de x, ¿verdad? Límite superior menos el seno del límite inferior. Y ven que tengo el valor absoluto de una resta. Acabamos de ver que aquí nos sirve acotar con desigualdad triangular, ¿verdad? Entonces, esto es menor o igual al valor absoluto de seno de x más el valor absoluto de seno de 1. Y ahora sí, seno de x es menor que ¿quién? Que 1. Que 1. ¿Y el seno de 1? Y cualquier seno siempre es menor que 1. Exacto. Entonces, de ya, vean que aquí ya lo conseguimos. Y el m en este caso es 2, ¿verdad? Entonces ya la acotamos. Listo. Vamos con la otra parte, con g de x. Lo primero que necesitamos es que el límite, cuando x tiende a infinito, de esta función, ¿cuánto nos da? 0. Correcto, porque esto es 1 sobre la raíz cúbica de infinito más 1, ¿verdad? Entonces eso va para 0. Entonces ya se cumple esa condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que sea monótona. ¿Cómo nos dábamos nosotros cuenta que g de x es monótona? Derivando. Correcto. En cálculo ustedes veían que si la primera derivada era positiva o negativa, y ella era siempre monótona, ¿verdad? O sea, o crecía o decrecía. Entonces vamos a verlo aquí. Si yo derivo g' de x, vean que es, tal vez lo voy a poner aquí arriba. Esto es x más 1 a la menos un tercio. Entonces eso es menos un tercio por x más 1 a la menos 4 tercios. Pero entonces lo voy a pasar de una vez para abajo, 4 tercios. Si ustedes observan, esto es igual a tener menos un tercio y aquí abajo la raíz cúbica de x más 1 a la 4, ¿verdad? Como esto está elevado a la 4, esto siempre es positivo. La raíz cúbica de algo positivo es positivo, pero tiene aquí un menos. O sea, esto es menor a 0. Por lo tanto, g de x decrece. Esa es una forma, ¿verdad? La otra forma es ver la función. Y simplemente vean que si x tiende a infinito, la raíz cúbica de x más 1 es cada vez más grande. Entonces, 1 entre la raíz cúbica de x más 1 va disminuyendo. Y si las imágenes van disminuyendo, entonces decrece. Cualquiera de las dos formas, o incluso ir a graficarla. Si se hace un boceto rápido o se grafica en GeoGebra, se puede observar su monotonía. Bueno, entonces si se cumplen las 3 hipótesis, decimos que, por lo tanto,
Vamos a llamarle hasta ahí. Y converge por criterio de Dirichlet. Ahora vamos con la integral B. Vean que en este caso cuesta tal vez un poco más verlo, porque nosotros tenemos la integral de coseno de x a la 2. Solo que, por ejemplo, aquí, si yo quisiera resolver esta integral, ¿puedo resolverla así? ¿O qué tocaría aplicar? Sustitución. Correcto. Vamos a tomar que u es x a la 2, porque es lo que está dentro, ¿verdad? Por ser una función compuesta. Entonces, ¿qué de u es 2x de x? Eso quiere decir que como yo aquí solo tengo el de x, ese 2 por x lo voy a pasar a dividir. Ahora, yo no puedo tener aquí un x, ¿cierto? Entonces, este x, ¿cómo lo puedo ver en términos de u? Raíz cuadrada de u. Correcto, porque u es x a la 2, entonces si le aplico raíz cuadrada, me queda así. Y ahora vamos con los límites de integración. Si yo tengo que x vale 1, u va a valer también 1, porque es x a la 2. Y si x vale más infinito, en este caso infinito al cuadrado, y sigue siendo infinito. Por lo que me queda que esto es igual a la integral de 1 más infinito de coseno de u por el de x que se convirtió en du sobre 2 raíz de u. Es decir, esto es igual a 1 medio por la integral de 1 más infinito de coseno de u sobre raíz de u de u. Y ahora sí, aquí ¿quién nos sirve que sea f de x y quién sería g de x? F de Coseno X de sería X. coseno. Ajá, y luego G de x o raíz de u. correcto. Vamos con la primera condición, que en realidad es como la otra. Yo necesito que la integral, ok, perdón, esto es en términos de u porque diera esa integral con u. Eso quiere decir que esto también. Ahora sí. La integral de 1 hasta la variable que es u de coseno, y aquí ya no podemos poner u, hay que poner otra. Voy a poner, qué sé yo, z. Esto de nuevo, si lo integramos, ¿verdad? Me da seno de u evaluado, perdón, seno de z evaluado de 1 hasta u, lo cual es igual a seno de u menos seno de 1 por el teorema fundamental del cálculo, y ya vimos que esto lo vamos a acotar con la desigualdad triangular y que es menor a 2, ¿verdad? O sea, salió exactamente igual al otro. Voy a ponerle uno más solo. Entonces el m es igual a 2. Listo. Ahora vamos con g de x. Este límite está muy fácil de resolver, ¿verdad? El límite cuando u tiende más infinito de 1 sobre raíz de u sería 0. Ajá, porque es 1 entre infinito. ¿Cómo quieren demostrar que es monótono? Derivando. Esto sería u a la 1 medio. Eso implica que g' de x es igual a menos 1 medio por u a la menos 1 medio menos 1 menos 3 medios. Y vean que esto es menos 1 medio por la raíz cuadrada de u a la 3. O sea, esto siempre es menor que 0. Por lo tanto, le crece. Listo. Si ya se cumplen las tres hipótesis, se cumple que la integral de la función original converge por criterio de Dirichlet. Y listo. Y la última, que es la C, dice que es la integral de 0 a 1 de coseno de 1 entre x a la 2 sobre x a la 2 de x. Ven que esta es de segunda especie, donde el problema está en 0. ¿Qué teníamos que hacer? Entonces, en este caso, ¿qué decía la presentación? ¿Cuál iba a ser el cambio de variable? 1 entre x. Correcto, u entre x. Y si esto es 1 entre x de u es menos 1 sobre x a la 2 de x, ¿verdad? Ahora ven que yo lo que tengo aquí es el 1 entre, bueno, el de x entre x a la 2, entonces el menos lo voy a pasar al otro lado. Y aquí viene la parte más importante, los límites de integración. Vean que aquí si x vale 0, tenemos que tomar en cuenta este 0 que es por la derecha o por la izquierda. Por la derecha. Por la derecha, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto va a valer u? Si es 1 sobre 0 por la derecha. Infinito. Correcto, más infinito. Porque recuerden que aquí podría ser también menos infinito, pero por los signos es más infinito. Y si x vale 1, u es 1 entre 1, ¿verdad? O sea, 1. Entonces, ¿qué pasa? Que la integral se convierte en la integral. Vean que 0 por la derecha se convirtió en más infinito. Y el 1 se quedó en 1.
tendríamos coseno de, si U es 1 entre X, ¿quién sería 1 entre X a la 2? U a la 2, ¿no? Correcto. Y esto ya vimos que se convierte en menos de U. Ahora, estos límites de integración están bien, así como están. ¿Tiene sentido integrar eso? No debe ser al revés. Correcto, tienen que estar al revés. Entonces, ¿qué pasaba? Había que ponerle un menos adelante. Y esto se convierte en la integral de 1 más infinito de coseno de U a la 2 de U, que si ustedes se dan cuenta es la B que acabamos de hacer. Entonces, por B, converge. Bueno, obviamente por el criterio de Dirichlet, ¿verdad? Pero digamos que aquí el procedimiento que seguiría es todo lo que hicimos en la B. Y eso sería. Que pasen bien.